Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme. Bienvenidos. Los abrazo fuerte de alma a alma, con mucho amor, con mucha luz, con mucha paz. Deseando que todo fluya, que todo se acomode, que todo esté en armonía perfecta. Bueno, pues estamos terminando el mes de febrero e iniciando el mes de marzo, con unos aspectos planetarios muy interesantes. Esta semana del 28 de febrero al 6 de marzo ay, me encantó, fíjense, vamos a tener el día 6 de marzo, vamos a tener el cambio de Capricornio a el signo de Acuario, de Marte y de Venus. O sea, Venus y Marte pasan de estar en el signo de Capricornio al signo de Acuario. Así que el día 6 vamos a tener muchos planetas en el signo de Acuario. Marte, Venus, Mercurio, Saturno. O sea, maravilloso. 3 días vamos a tener así muchos planetas muy interesantes en el signo de Acuario. La luna nueva va a ingresar el próximo 2 de marzo a las 11 de la mañana con 34 minutos hora del centro. Y vuelvo al número 6. ¿Por qué el número 6? El día 6 va a estar la luna nueva en el signo de Tauro. Ese día hay cambio, repito, de Venus y Marte, de Capricornio van a pasar a Acuario. Esta semana es, híjole, de inicios, de cambios, de aprovecharla porque está muy interesante. Si tú has estado trabajando con tu ser, con tu yo, con tu interno, con tu pensamiento positivo, con la confianza en que las cosas se dan y te pones en acción, porque hay que pensar poco, sentir mucho, pero actuar bastante, es una semana de logro, de éxito, de triunfo, de abundancia, de prosperidad, de ver cómo las cosas se dan, cómo las cosas funcionan. Por supuesto, al estar en luna nueva, ¿qué debemos de hacer en luna nueva? Pues es cuando hacemos nuestras intenciones. Y no se diga el día 1 de cada mes. Los días primero de cada mes encendemos nuestra velita blanca y le pedimos a la divina providencia que no nos falte casa, gracia, vestido y sustento. Y también agradecemos todo lo que vivimos en el mes anterior, todo lo que nos dio el mes anterior, todo lo que aprendimos. Hay que agradecer para poder pedir. Cuando pedimos, estamos haciendo una intención con previo agradecimiento, con la confianza de lo que yo estoy pidiendo me lo merezco, pero lógicamente trabajo en consecuencia. ¿Cómo? Con actitud, con ganas, con ánimo, con generosidad, con empatía, con solidaridad, con muchas etiquetas positivas que hay que ponernos, que valen mucho la pena. Es una semana para trabajar con el yo soy, yo soy, yo soy, yo soy conmigo. Yo me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto. Es una semana de amor propio, mucho, nos vamos a querer muchísimo. Va a haber gente que se quede y gente que se vaya. Va a haber gente que vas a decir, wow, qué maravilla, regresó a mi vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener la luna nueva hasta el día 2. Quiero decir que el día 28 y el día 1 tenemos todavía lunita menguante, así que vamos a aprovechar para fuera, donar, regalar, vender lo que no hayamos utilizado el último año y por supuesto nuestro ejercicio de liberación y de perdón, escribiendo en un papel lo que nos duele, lo que nos agobia, lo que nos angustia. Y si es momento de pedir perdón, de perdonarnos y de aceptar perdón, por supuesto, luna menguante nos ayuda muchísimo para ello. Vamos a entrar lindos, puros, maravillosos en la luna nueva el próximo día 2 de marzo. No es una semana para pensar mucho, es una semana para actuar, porque mientras nosotros pensamos, los otros están actuando. La diferencia entre el que hace y no hace es el que se mueve, así de sencillo. Es mejor equivocarte 1001 veces, pero intentándolo. Y esta semana es lo que va a suceder. Vamos a intentar muchas cosas y bueno, vamos a echarle para adelante con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor y con mucha energía. Me voy directo con las recomendaciones astrológicas.
Mi querido Aries, ¿qué crees? Hay muy buenas noticias en tu hogar que te van a dar mucha alegría y felicidad. Tiene que ver con el hogar. Puede ser compra, venta, remodelación, cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de país, vaya usted a saber, pero sí se ven cambios dentro de la organización de tu hogar. Mucha alegría y felicidad. También estás sentado en una silla importante donde vas a poder ayudar y apoyar a otras personas y eso te va a regresar a ti totalmente multiplicado, porque el bien que le hacemos a los demás nos regresa multiplicado. Esta semana vas a tener pues mucho trabajo, muchas responsabilidades. Aparte quieres hacer muchas más cosas de lo que estás haciendo en estos momentos. Está perfecto. Si puedes con ello, adelante. Si no puedes con ello, pues a delegar un poquito para que tú con tu fuerza, tu poder, tu energía, tu liderazgo y tus conocimientos y creatividad puedas avanzar con mayor rapidez. Quiero decir, no pierdas tiempo en cosas que puedan hacer y apoyarte otras personas para que de esta forma, con tu capacidad, puedas producir mucho más de lo que estás haciendo hasta el día de hoy. Se marca romance o inicio o formalización, compromiso, algo lindo en los romances y en el amor. O que la flama en la pareja vuelve a ponerse así fuerte, fuerte, fuerte. Es una linda semana, mi querido Aries. Para los Tauro, tienes todas las capacidades para hacer que las cosas sucedan. Si las cosas no han pasado, no han caminado, es porque tu yo, tu ser, tu interno no lo ha permitido. Y el que manda en la mente tuya eres tú mismo. Nadie está pensando por ti, ni hablando por ti, ni actuando por ti. ¿Quieres que las cosas se den? Ponte en acción. Tienes mucho poderío, mucha fuerza, mucha seguridad. Tienes todas las de ganar. La decisión te corresponde a ti. En esta semana especialmente, pues imagínate, el próximo 6, bueno, tendremos la luna en tu signo, pero no te esperes hasta el próximo 6. El día 2, que vamos a tener ya la lunita nueva desde las 11 de la mañana con 34 minutos, hora del centro, puedes avanzar en esos planes o deseos o anhelos o cosas que tenías guardadas en el tintero o guardadas en el cajón. No postergues. Vamos a tener paciencia, prudencia, perseverancia, pero no vamos a postergar. Es momento de acción. Así que 3, 2, 1, acción. Es tiempo de levantar teléfonos, tocar puertas, mandar correos y hacer que las cosas sucedan. Que te marca súper favorable, te marca súper favorable. También por medio de tus amistades vas a hacer un contacto importante que te conviene a tu futuro a muy corto plazo. Hay noticias de alguno de los miembros de tu familia donde necesita o de tu apoyo o de tu consejo o de tu asesoría. Es importante que estés presente para ellos. Recordando que el tesoro más valioso es la familia, mi querido Tauro. Para los Géminis, todas las de ganar. La puerta abierta de par en par. No te quedes parado viendo la puerta. Dale, camínale, empújale. Estás en el momento adecuado. Vieras qué buenos aspectos planetarios tienes. No acabaría de decirte, para empezar, fíjate. Tenemos a Mercurio, pues nada menos que en Acuario, ¿verdad? Este próximo 6, pues ya ves que va a pasar Venus y Marte de Capricornio a Acuario. Desde ya se siente la energía. Tú al tener el planeta Mercurio como tu planeta, te está ayudando a que el hablar, expresar y comunicar caiga en el punto exacto, caigas con la persona adecuada, llegues a muy buenas negociaciones. Yo no le pensaría tanto a las cosas, claro, la decisión la tienes tú. No platiques, yo sé que te encanta hablar, platicar, porque tienes mucha nobleza en tu ser y en tu corazón y tú no le quitarías las ideas ni por ningún motivo a nadie, pero otras personas sí lo podrían hacer contigo, mi amor. No confundas amigo con conocido. También en esta semana vas a tener pues por ahí una diferencia de comunicación con alguna persona que tú consideras tu amigo y pues no lo es, pero está bien, eso es bonito porque así vamos cerrando círculos, cerrando filas, cerrando círculos y ciclos y demás, mi querido Géminis, que te va a convenir muchísimo para que no desgastes tus energías en cosas que no tienen la menor importancia. Te vuelvo a recordar, es una semana muy buena, es una semana de 5 estrellas, la puerta está totalmente abierta. Lo que quieras hacer, se marca a tu favor, utiliza tu intuición, tu percepción, tu creatividad y avanza con rapidez porque se marca, pero maravilloso.
Para los cáncer, hay cambios dentro de la organización de tu hogar, cambios de casa, cambios de coche, cambios de vehículo, cambios, muchos cambios. Es una semana inquieta, acelerada, cambios, pero muy favorables. Lo que sucede es que a ti muchas veces no te gustan mucho los cambios, mi querido Cancercito. Te gusta ya lo conocido, lo que tú ya sabes, tu estudio, tu casa, tu trabajo, tus amistades, tu círculo y demás. Bueno, estos cambios valen mucho la pena. Te van a mover un poquito de lo que tú estás acostumbrado, pero te vas a dar cuenta que todo lo nuevo que está llegando a tu vida viene cargado, cuajado de abundancia, de triunfo, de prosperidad, de más responsabilidades, sí. Vienen más responsabilidades a tu vida, así que pues tú sabrás cómo le haces por ahí para delegar y que otras personas hagan algo extra de lo que tú estás haciendo en estos momentos, porque si utilizas tu fuerza, tu poder, tu energía, tu liderazgo y tu capacidad, eso está muy similar en todos los de la cruz cardinal, que son los Aries, los Cáncer, los Libras y los Capricornio, porque ustedes al ser cardinales se les están presentando cosas nuevas, cosas diferentes y muchas veces no es que sean lineales o que sean cuadrados, sino les gusta seguir haciendo lo que saben hacer y ahí se quedan, siendo que tienes muchas más capacidades en estos momentos. Tú lo sabes, eres una persona bien creativa, Cáncer, muy intuitiva, muy perceptiva, muy ocurrente. Se te da todo, la creatividad, el escribir, el hablar, el decir, el crear, vaya, crear, así de sencillo. Pues hay que crear esta semana nuevas opciones y posibilidades de incrementar tus ingresos están fuertísimos. Pero vienen todavía más cosas a partir del próximo 6 de marzo. Ya te platicaré para la próxima semana, pero te digo, a partir del 6 de marzo que vienen los cambios de Venus y de Marte que pasan a Acuario, te va a convenir muchísimo en tu vida personal, hogar y económico. Para mis queridos Leo, tienes todas las de ganar. Ahora sí ya más relajado, más tranquilo, más sereno. No digas todo lo que estás pensando, no hagas todo lo que traes en tu mente, no te enfades, te ofusques, te alteres. Es una muy buena semana. El día 2, 3 y 4 son súper positivos para ti, donde vas a tener respuestas favorables sobre trámites, acuerdos, convenios, ventas, negociaciones, algo que estaba frenado desde principios o mediados del mes de febrero, empieza a caminar de una manera rápida con grandes posibilidades de incrementar tus ingresos y con base en ello vas a tener la oportunidad de hacer algo nuevo, algo diferente. Sabemos que a ti las cosas se te dan porque eres pues una persona comprometida, entusiasta, optimista, con ganas de hacer que las cosas sucedan. Pero esta semana es de esas semanas maravillosas que escríbela, va a quedar ahí guardada. Del 28 de febrero al 6 de marzo vas a decir, wow, qué semana tan mágica y tan maravillosa. Como que ya estás sintiendo la próxima primavera. Todavía falta hasta el 20 de marzo, ¿verdad? Pero ya la estás sintiendo. Para los Virgo, cambios patrimoniales muy interesantes para los Virgo. O hay cambio de trabajo o más oportunidades laborales o iniciando algo por tu propia cuenta porque se ve que incrementas tu patrimonio y tus ingresos. Como tú, como buen Virgo, tienes finanzas pues sanas, sabes manejar muy bien ingresos y egresos y ese balance o ese llevar algo contable muy ordenaditos, mis queridos Virgo, pues es lo que te está llevando ahorita a poder tener un incremento en tu patrimonio para hacer algo nuevo, algo diferente o iniciar algo por tu propia cuenta. También con oportunidades de asesorías. Puede ser que tú vayas a empezar a hacer algo nuevo en cuestión de asesorías que van a hacer ahora sí tener las frutas en diferentes canastas, recibiendo por diferentes medios, diferentes ingresos. Dentro de tus cuestiones personales vas a empezar a trabajar mucho contigo mismo, a reconocerte, a sentirte merecedor, a amarte, a valorarte, a respetarte. Y eso va a ser muy positivo para ti y para otras personas no van a entender porque tú vas a cerrar muchos ciclos. O sea, vas a cerrar filas, vas a cerrar puertas en el buen sentido de la palabra. Vas a decir, con esto sí, con estos no. Esto sí lo hago, esto no lo hago. Pues eso es muy interesante, mi querido Virgo, porque eso es tomar conciencia del aquí y del ahora.
Eso es elevarnos en amor propio, en autoestima, sabiendo quién soy, qué quiero y a dónde voy, y en esa etapa te encuentras. Para los libre enamorados, felices, contentos, realizados, están muy plenos, muy con como los pies muy bien plantados en la tierra, pero siempre soñando, imaginando, visualizando. Ahora bien, te cuento que, bueno, tú sabes que eres aire y que Mercurio pues está en Acuario, que es aire. Y el próximo 6, pues, ¿qué va a pasar? Pues tanto Marte como Venus pasan a Acuario, es aire. Saturno también. Así que del 6 al 9, desde ya te digo, del 6 al 9, aprovéchalos. Porque la creatividad va a estar a flor de piel, pero no solamente del 6 al 9. Desde el día 2, que vamos a ingresar en luna nueva, el cambio de fase lunar a luna nueva, vas a estar, pero ideas, 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 escríbelas todas. Las vas a realizar, vas a darte cuenta cómo las vas a ir haciendo en mayo, junio, julio, agosto. Este año es mágico para ti, mi querido Libra, es lo que te puedo decir. Ahora sí que las cascadas de oportunidades van a estar frente a ti. La decisión la tienes tú. Si las tomas, si te levantas de donde te encuentras y te pones a caminar, porque la abundancia habita en tus dones y tu creatividad es uno de tus grandes dones. Tu sonrisa, tu alegría, tus ganas de compartir y de convivir con los demás, tu empatía, tu solidaridad. Eso ayuda muchísimo porque el universo regresa multiplicado todo el buen ser humano que eres. Además, hay posibilidades de hacer una compra grande o una venta grande. Cambios interesantes en la casa número 9, que es la casa de Sagitario, que es la de la buena fortuna, triunfo, éxito y abundancia y prosperidad, pero mucha intuición. Tu crecimiento espiritual cada vez más hacia arriba, así que ponle mucha atención a tu intuición. Para los escorpiones, mucha pasión. Bueno, ya sabemos que los escorpiones son muy apasionados y con esa pasión rompen barreras, grilletes, ataduras y demás. Con sus ocurrencias, sus carcajadas. Me refiero a los escorpiones positivos, ¿verdad? Porque así como hay, todos los signos tienen el lado positivo y el lado negativo, los escorpiones, no entiendo cómo me les andan diciendo de cositas. Los escorpiones son seres buenos, nobles, románticos, sensibles, maravillosos, especialmente todos aquellos que hicieron el cambio, la transformación y extendieron sus alas, se elevaron y confiaron en la abundancia rica que el universo tiene para ustedes. Pues les aviso que por medio de sus amistades o de su familia van a avanzar con muchísima rapidez por contactos, por convenios, por contratos, por recomendaciones, por asesorías, por lo que tú quieras o mandes. Por medio de amigos o de familia vas a hacer contacto con terceras personas que convienen muchísimo a tu economía, por supuesto, va a ser para el bienestar de los demás y el tuyo. Tienes en mente o lo vas a traer en mente, desde ya lo vas a empezar a sentir, como que te quieres cambiar de casa, como que quieres remodelarla, como que hay algo. Sí, efectivamente, en este año muchos escorpiones van a cambiarse de casa o la van a remodelar. Pero lo que quieres cambiar es tu forma de pensar, sentir y actuar. Estás en un cierre de ciclos muy interesantes, donde te estás dando cuenta del verdadero valor de tu existir, de lo finitos que somos, de lo importante que es amar, sentir, gozar, vibrar y ser, hacer y tener lo que queremos ser, hacer y tener. Por lo regular no te inquieta mucho el que dirán, aunque digas que no, sí sé que los escorpiones con su bondad y su nobleza sí les inquieta. Bueno, a partir de ya, resulta que hay un cambio muy fuerte en tu yo, en tu ser, en tu interno, que dices, hasta aquí. Esa furia positiva, esa furia que de repente traemos aquí adentro, que decimos hasta aquí, bueno, así están mis escorpiones, pero positivos, alegres, simpáticos, con ganas, muy contentos porque saben que todo lo nuevo que está llegando a su vida, son muy intuitivos, lo saben, ¿verdad? Bueno, todo lo nuevo que está llegando a tu vida vale muchísimo la pena. Date la oportunidad. Tú sabes que puedes con eso y más. Para los Sagitarios, nada ni nadie detiene el vuelo del Sagitario. Sagitario, ese centauro, mitad hombre, mitad animal, que nadie lo detiene, espiritual pero muy terrenal, sabiendo qué quiere, quién es y hacia dónde va. Bueno, esta semana la vas a aprovechar de una manera bárbara. Todos los signos que pues ya viste, bastantes planetas van a estar en el signo de Acuario, y Sagitario y Acuario son muy amigos, se llevan muy bien. Eso te va a ayudar muchísimo a hacer alguno de tus sueños realidad. Sigue cerrando ciclos y ciclos y ciclos, y empezaste desde el finales del 20,
en muchas ocasiones en el 21 y en este año vas a seguir cerrando tus filas. Ya no te vas a desgastar por cosas que no tengan la menor importancia. ¿Por qué? Porque no vas a gastar tiempo, saliva, energía y neuronas en cosas que no valen la pena. Ahora vas a escribir, a leer, a estudiar, a aprender. Y esta semana es algo nuevo, hay trampolines en tu vida, algo que te empuja a hacer algo nuevo, diferente, que te va a dar paz, relajación y tranquilidad y una intuición bárbara. Así que listo, mi querido Sagitario, con tu libretita de deseos y sueños muy cerca de ti, porque la información que te va a llegar es mágica, es clave, va a ser importantísima para todo lo nuevo que llega a tu camino material y espiritual. Para los Capricornio, todas las de ganar, tú decides si quieres aprovechar esta super semana que te está llenando de triunfo, de felicidad, de alegría, de paz, de armonía. Voltea a ver lo lindo que el universo tiene para ti. No dejes de ver ese maravilloso océano de posibilidades que hay frente a ti, porque hay 3, 4 mosquitos molestando tu día a día. No pasa absolutamente nada. No te enganches ni te desgastes en cosas que no tengan la menor importancia. Esta semana es buenísima para ti. Grandes resultados vienen a tu vida después de todo lo que sembraste meses y años atrás. Es una semana de recibir. Es semana de abrirte a la abundancia, de confiar en todas las posibilidades que hay en tu vida. Por supuesto, de compartir con tus seres amados, algo que es muy característico de mis queridos Capricornio, que protegen, cuidan, atienden y apapachan. También escribe todas esas ideas mágicas que te están llegando. Muchas de ellas las vas a poner en acción en el transcurso de estos próximos meses. Para los Acuario, hay fortaleza, entrega, compromiso y ganas de hacer que las cosas sucedan. Por medio de tus contactos sociales vas a avanzar con una rapidez tremenda en tus próximos eventos. Pueden ser propuestas laborales, propuestas para nuevos planes, para nuevas ocurrencias. Ya ves que ustedes son tremendamente creativos. Por medio de tus contactos sociales van a conectarte con otras personas y así se va a ir yendo como eslabones de la gran cadena para que tú recibas a partir del día 2 y 3 de marzo propuestas laborales que convienen no solamente a que te sientas pleno, contento, alegre por lo que estás haciendo, sino muy buenos cambios en tus ingresos. Y de esta forma vas a poder iniciar algo por tu propia cuenta porque lo traes en mente, iniciar algo tuyo, tener algo tuyo que se puede hacer realidad a partir del mes de junio, julio, cuando hay movimientos planetarios que van directito a tu casa de la economía. Desde ya utiliza tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez, que lo van a hacer con mucho amor. En el hogar hay algo nuevo, algo diferente, propuestas que a lo mejor no las quieres escuchar, pero escucha que la voz de la experiencia marca la diferencia. Y para mis queridos Piscis, Júpiter en Piscis, una maravilla, está en tu domicilio, quiere decir, es tu planeta, igualmente que Neptuno, ¿verdad? Bueno, Júpiter en Piscis con Marte y Venus en Acuario te están dando desde ya la oportunidad de arreglar diferencias de comunicación en el hogar. Tú le haces como que todo está bien, como que todo está perfecto para que llevar la fiesta en paz. Lo mejor de llevar la fiesta en paz es que verdaderamente todo esté en orden y en armonía. Vas a poder hablar de manera correcta, justa, conveniente para tu bienestar y el de tus seres amados. De esta forma, todo va a funcionar de mejor manera porque cada quien hace lo que le corresponde, todo se acomoda y todo fluye. Ahora bien, en tu lado profesional y laboral hay grandísimas oportunidades. Recuerda que tenemos el sol en tu signo. Eso ayuda muchísimo. Te provoca a sacar todo lo bueno que llevas en tu corazón, en tu mente, en tu ser, que por esencia así son ustedes. Los Piscis tienen el corazón, les digo, de lechuga, todos bellos, dulces, románticos, sensibles. Bueno, esta semana vas a aprovecharla, pero totalmente recibiendo información del universo con tu intuición y confiando en todo lo nuevo que el camino te está presentando. No detengas tus pasos bajo ninguna circunstancia, al contrario, es tiempo de
empujar la puerta. No está totalmente abierta, pero si la empujas, vas a ver todas las posibilidades que hay frente a ti. Muchas cosas nuevas que van a llenarte de mucha alegría y felicidad. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por ser parte de nuestro canal. Suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. La receta de la semana, el mensaje de tus ángeles, la frase. Dale la vuelta aquí a todo el canal, hay muchísima información. Por supuesto, nuestros expertos, nuestros invitados en desarrollo humano. Síguenos en las redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas. También estamos en TikTok. Y gracias por hacer las réplicas en TikTok. Me llenan el corazón de muchísima alegría. Mucha luz, mi raza amada. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.